Hola, ¿cómo están, oyentes, escuchantes? Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo capítulo Sin Límites. Quería darles a la mano igual un par de datos justamente para que puedan acompañarnos en ese capítulo. Es que revisé en información y el Ministerio de Producción nos informa que en el 2020 se crearon más de 126.000 nuevas empresas en el Perú. Eso quiere decir que nos hace uno de los cuatro países más importantes de mayor crecimiento y de emprendimiento a nivel de Sudamérica. Pero uno de los grandes problemas que también tenemos es que este gran porcentaje de nuevos emprendimientos en el tercer año normalmente no continúan. Otra de la información bastante importante es que la mayoría de estas empresas, que son microempresas, representan el 95% de las empresas registradas total del Perú. O sea, quiere decir que existe un buen porcentaje y una gran importancia que debemos darle en el caso de los emprendimientos, ¿no? Ya que es una de las economías que mueve y que, digamos, se solventa muchas de nuestras familias peruanas. El día de hoy vamos a hablar justamente de emprendimiento y de sostenibilidad y nos acompaña Mari Wu, quien es arquitecta por más de 12 años de experiencia y ya tiene 5 años emprendiendo en la industria textil. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nicolai, gracias por invitarme. No, te agradezco una vez más tu participación. Sé que te encuentras en el rubro textil y justo hace un ratito conversábamos que tú eres arquitecta, ¿no? Y que tienes muy fuerte este lado creativo, ¿no? Como arquitecta, pero que también te encanta mucho este rubro de dar, porque vi tu perfil, has estado en ONGs y hace 5 años emprendiste con unas amigas socias en el rubro textil. Justo ahí, una de mis primeras preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cómo nace Quinti siendo tú arquitecta, ¿no? Y cómo te inclinas en el rubro de sostenibilidad y artesanía, ¿no? Porque de alguna otra manera es, creo, artesanía y lado textil. Sí, exactamente, tiene de todo. En realidad, cómo empezó todo fue gracias a un tratamiento de rehabilitación que hice hoy yo. Yo tuve bulimia por 15 años de mi vida y luego de eso decidí en un momento en mi vida entrar a un tratamiento y cambió mucho, mucho mis perspectivas. Sin embargo, todas las patologías que existen en ese rubro tienen muchas dependencias. Y aparte de la dependencia de la comida y todas las situaciones que yo iba viviendo, también era compradora compulsiva. Y tenía muchísima ropa, muchísima, muchísima ropa. Y luego cuando ya acabó mi tratamiento, como lo conté el día de la exposición de Impulsarte en el Mali, cuando yo acabé mi tratamiento, me senté frente a mi closet y abrí mi closet y dije, ok, ¿qué hago con más de 40 jeans que tengo en mi closet? Definitivamente era algo que yo pensaba. Imagínate, las ganas que también tenía yo de compartir con las mujeres, de que se puedan ver con el amor que yo me podía ver en ese momento, cuando ya estuve de alta, más la cantidad de jeans que tenía y el amor al arte y a la artesanía y a la moda, era una suma perfecta y así nació Quinti. Nació de reivindicarme yo con la sostenibilidad también, ¿no? Con el ser conscientes del consumo en la ropa, en generar una conciencia que va mucho más allá del cómo nos vemos, sino de ser conscientes con nosotros mismos y con lo que compramos Ujú. y y cuáles eran nuestras intenciones. Entonces, definitivamente decidí contarle esta idea que tenía. Cuando vi mis jeans dije, me encantaría pintarlos, rehacerlos, porque yo siempre compraba pensando en que quería algo nuevo, ¿no? Pero Ujú. quería armar un taller donde podía yo misma crear una nueva moda, unos nuevos conceptos y de esa forma agarré, junté todos mis jeans, fui donde Sandra, donde Liliana y les dije, miren, tengo esta idea, quiero hacer talleres para hombres y mujeres que Ujú. quieran dar a su ropa una segunda vida. Y ahí como nace el tema del upcycling, ¿no? Porque también decidimos, ¿y qué tal si cortamos los jeans, creamos carteras o creamos unos shorts? Y ya con este tema nos dimos cuenta que podíamos empezar a hacer talleres de Kinti. Los empezamos, Kinti no empezó como una marca de ropa, empezó como una marca de dar
a partir de educación, a partir del compartir nuestras experiencias, Ujú. compartir, sabíamos de cómo era la industria, cómo es la industria de la moda, y, y así fue que Mari, empezó con... me gusta, me quedo mucho con lo que tú acabas de mencionar, eh, que parte en realidad de un suceso y de un hecho tuyo muy íntimo, y te agradezco que tú lo puedas compartir muy abiertamente porque normalmente las personas no suelen decirlo, ¿no? Y a veces te salen esas oportunidades, por eso dicen, ¿no? De los problemas o de las instancias medias duras, a veces uno puede identificar ciertas oportunidades hacia futuro, ¿no? Y justamente venía de lo que tú has pasado y sales de ese tratamiento y tú mismo dices, ¿no? O sea, mi idea no era vender, sino que hacías un poco de construir o no sé si la palabra adecuada es nurturing o es un style, porque tú cambias jeans por shorts o los cambias completamente a otro estilo, ¿no? Pero mencionabas dos nombres que me imagino que son tus socias. ¿Cómo las conoces? ¿Desde la infancia? ¿Las conoces en este proceso? ¿Se reunieron en un café? Se las presentó a alguien y dijeron, oye, a mí me gusta esto, a mí también me gusta. Cuéntanos un poquito cómo así se conocen con las socias. Yo con Sandra, te mencioné dos nombres, Sandra y Liliana. Sí. Sandra y Liliana, mamá e hija. Y Sandra es mi amiga, bueno, fue mi trainee de arquitectura en BioArt. Ah, Entonces, ella es arquitecta de profesión también. Igual que yo, trabajó en BioArt con nosotros al inicio de sus prácticas. Practicó con nosotros todo el tiempo que se necesitó y nos hicimos muy, muy amigas. Y en realidad teníamos muchas cosas en común. Siempre nos encantaba la moda, el tema de la arquitectura, compartíamos el arte. Ella es artista también. Entonces, compartimos tantas cosas que en realidad nos hicimos mejores amigas. Y ah, con qué el tiempo, bacán. sí, nos hicimos mejores amigas. Y con el tiempo que yo pasé por todo este proceso y todo, ella un poco estuvo involucrada, sabía lo que yo vivía. Sin embargo, ya cuando le digo, y hacemos esto, y las dos en ese momento no pensamos quién podía ser la inversionista, porque igual necesitas, para todo emprendimiento se necesita una buena inversión. Ujú. Entonces, en esto, la mamá de Sandra nos dijo que ella podía ser la inversionista y que estaba feliz. Realmente no exactamente fue tomarnos un café, pero sí nos comimos un pollo a la brasa conversando eso. Bueno, lo importante es que al menos se reunieron, pero qué bacán que un tercero, o sea, no necesariamente ustedes, fue quien comenzó con la inversión, porque definitivamente para cualquier tipo de emprendimiento se necesita pues la parte financiera y económica para poder arrancar, ¿no? Em, Cuando nace Quinty, tú me dices que no nace vendiendo, ¿no? Que nace en realidad un poco en su búsqueda de trascendencia, de compartir enseñanzas, de marcar quizás hasta un nuevo estilo, ¿no? Un buen estilo de vida, porque eh, pues tú cambias un poco ese rol de tener 40 jeans, bajo el ejemplo que nos dices, a quizás tener lo que realmente tú necesitas, pero con un poco de estilo completamente diferente que esté a la moda, ¿no? Y aquí va de repente mi segunda pregunta, ¿no? En este proceso o en este desarrollo de Kitty, ¿cómo ha sido impactando y cómo ha sido conectando luego con tus proveedoras o con la parte de sostenibilidad? Porque entiendo que, o sea, los diseños, ¿quién los hace? ¿Los hacen ustedes? ¿Lo terciarizan? ¿Tienen acercamiento de repente con personas propias que tienen mucha habilidad con este tipo de arte? Cuéntanos un poquito esa evolución y el impacto que ha sido logrando como Quinty. Bueno, el diseño, como me preguntaste, ¿quién lo hace? En realidad lo hacemos nosotras mismas. Sandra se dedica mucho a hacer los diseños. Ahora Lili también está mucho más involucrada en el tema de los diseños, los bordados, porque en realidad, como te conté, empezamos con talleres de compartir a través de la educación. Sin embargo, en la pandemia, antes de la pandemia, Lili y Ujú. Sandra viajaron y conocieron a Gladys y a su hija, y ellas hicieron un contacto con ellas y ellas eran bordadoras. Entonces, en realidad, ya cuando pasó la pandemia, unos meses después, Gladys se vuelve a contactar con Lily
y le pide por favor si le podía dar trabajo, porque por todo el tema de la pandemia no habían podido trabajar, seguir trabajando en lo que estaban haciendo y que necesitaba alguna fuente de dinero. Entonces, en ese momento conversamos las tres, ya habían pasado creo que 6 meses de la pandemia y decidimos hacer una inversión. Fuimos a buscar los jeans a Gamarra y se mandaron a Ayacucho y a través de ese proceso fue que ellas pudieron empezar a trabajar, empezar a trabajar con nosotras y nosotros de alguna forma colaborar también con ellas, ¿no? Felizmente hubieron buenas ventas en época de pandemia a pesar de todo y de esa forma es que aparece el rubro, el modelo de negocio de venta de ropa terminada, ¿no? Y extraño porque tú me dices, arrancan en pandemia y normalmente en pandemia pues la gente no podía salir, quizás no lucirlo, ¿no? Pero qué interesante que tuviste buena acogida en un principio. Con qué arrancaron? ¿Con los jeans, con casacas, con qué tipo de productos? Con los jeans y las casacas, aunque en realidad después de Impulsarte, que es el programa que yo hace poco, me di cuenta que el producto estrella es la casaca, ¿no? Definitivamente, la casaca es los que más se venden. Entonces, eso fue lo que más, pero claro, no fue al inicio de la pandemia que empezamos a vender, sino fue ya progresivamente a Ah, partir del ok. sexto, ¿no? Pero sí, o sea, fue interesante que tuviéramos ese impulso y en realidad gracias a las mismas bordadoras, al contacto que se tuvo con ellas y a esta conexión, fue maravilloso cómo se pudo desarrollar todo este proceso, ¿no? Y como mercado, ustedes han analizado, digamos, si tienen mucha competencia, de algunas maneras es muy pequeño. ¿Cómo se maneja este tipo de negocio textil y bordado? Porque digamos que no es propiamente la venta de jean como tal, sino que creo que su valor agregado en realidad es el diseño, ¿no? El diseño en sí. Sí, la personalización hace que sea es mucho más sectorizado, no sé cómo decirlo, pero en realidad lo que sí tenemos competencia, definitivamente yo creo que cada marca, no hay muchas, no hay más de 10 que yo haya contado, quizás hay menos de 10 que yo haya visto, que haya visto y haya revisado, y cada una tiene una particularidad. La verdad es que nosotros nos enfocamos mucho en compartir los bordados ayacuchanos a Ujú. través de los diseños que hacemos, pero los bordados finalmente son ayacuchanos. Y algo interesante de nuestra marca es que como las bordadoras también tienen una forma de interpretar, no necesariamente cuando les mandamos los diseños, le imprimimos los colores y todo, terminan haciéndolo así, porque muchas veces tienen otra cantidad de lanas, tienen otra cantidad de materiales y ellas terminan también colocando su granito de arena y haciendo única la pieza, ¿no? Eso también nos ha pasado, porque muchas veces decían, no, pero quiero la casaca exactamente así. Y le decíamos, un, un valor de Quinti es que a veces es tan reinterpretado que termina teniendo un estilo, un color distinto, que eso también para mí era un valor agregado, ¿no? Sí, pues porque, o sea, desde el punto de vista procesal hasta desde el punto de vista económico, o sea, qué bacán que ellas en realidad se interioricen con la misma compañía y utilicen los recursos que tienen a la mano y que no pierdan ese estilo o el arte, ¿no? Porque tranquilamente en cualquier compañía común y silvestre te podrían decir, no, no tengo, no sé, cualquier cosa, te podría decir, no tengo el verde, entonces como no tengo el verde, no lo hago, o no tengo el amarillo, sino que ellas, en el ergo de ya de querer sacar adelante, ¿no? Lo terminan personalizando, como tú dices, poniendo su granito de arena, ¿no? Justo ahí va otra pregunta mía, es cómo ustedes. Entiendo que uno de sus factores diferenciadores es que ustedes trabajan con colaboradoras ayacuchanas, con ese tipo de perfil. ¿Qué otras fortalezas crees que ustedes tienen como Quinti a la hora de vender su producto, ¿no? Y otras fortalezas es, bueno, en realidad esas fortalezas las he descubierto y eso es genial porque ahora con Impulsarte me di cuenta de todas las cosas que habíamos querido compartir a través de Quinti, ¿no? Que es el tema de los tres modelos de negocio distintos que tenemos. O sea, como te digo, yo empecé con los talleres, Ujú. luego seguimos con el tema de la prenda terminada
que ya se entrega con la talla exacta y toda la prenda es nueva. Sin embargo, tenemos un tercer modelo de negocio que es danos tu casaca y nosotras la bordamos. Tú eliges el bordado y pasamos por un proceso de selección del bordado para que la persona termine súper feliz. Y ese es un tema, lo quisimos colocar como modelo de negocio porque ahí está un poco impregnado el tema de la sostenibilidad, el del reusar, ¿no? Reusar las prendas que ya tenemos en casa y que pensamos que ya estamos aburridos, saturados, no sé, y darle una segunda vida y de esa forma activar el upcycling para darle un siguiente ciclo, ¿no? Ah, buenísimo. Sí, porque es algo que en verdad también ayuda muchísimo en la sostenibilidad y justamente o sea, al igual que tú, por ejemplo, mi esposa también tiene un montón de zapatos. Cuando yo la conocí, éramos enamorados, no te miento, tendría pues como 45 pares de zapatos, mientras que yo clásico, 3 pares, ¿no? Entonces, pero me parece o sea, bastante interesante este modelo de reusar, ¿no? Que quizás se podría hasta extrapolar no solamente con jeans, sino con otro tipo de productos a medida que se va evolucionando y se va identificando quizás nuevos targets o nuevos mercados, ¿no? Y en referencia a eso, o sea, yo me imagino que ustedes han pasado por muchos desafíos, no solamente por la parte logística o por el mismo COVID, ¿no? Que en realidad ha golpeado muchísimo a la sociedad y a la economía. Cuéntanos un poquito qué desafíos que han superado ustedes que se te viene a la mente. ¿Qué desafíos hemos superado? Bueno, las distancias, porque como te conté cuando conversábamos, una de mis socias se mudó a Holanda, mi otra socia se quedó en Lima y yo me fui a Cusco a vivir. De hecho, este año todavía voy a retornar. Entonces, eso ha sido un desafío muy grande, por eso es que el 2022 para nosotros fue muy desafiante. La verdad es que, como tú decías, de lo que habías estado leyendo en el del Ministerio de Producción, Ujú. creo, hablaba de la dificultad de mantener un emprendimiento después de los 3 años. O sea, de hecho, lo hemos pasado. Hemos pensado en dejarlo en stand-by y todo. Sin embargo, ese desafío, yo siento que con haberme ganado el, la beca para poder llevar el programa de Impulsarte, nos ha ayudado muchísimo a retomarlo, ¿no? A retomar Quinti desde otro lado, desde otro punto de vista. Y creo que es importante cuando uno tiene un emprendimiento, si uno está cansado o piensa que ya no se puede más, porque a veces nos ha pasado que algunas veces las bordadoras se demoran mucho o han tenido alguna dificultad y a veces sentimos que ya no se puede más, definitivamente llevar algo que te refresque o que te nutra desde otro punto de vista, que te cambie y te dé un giro al negocio, ayuda muchísimo a volver a encaminarte, pero ya desde otra forma, ¿no? Yo siento Ujú. como ha pasado por, todavía no llegamos a la mayoría de edad, ni siquiera, porque faltan 13 años, pero hemos pasado por la infancia, ¿no? Hemos pasado por la infancia, la primera infancia, ya estamos terminando la primera infancia ya para crecer un poco más y darnos cuenta hacia dónde queremos seguir caminando. Nos ha ayudado a ordenarnos mucho. A mi punto de vista, siento que el llevar el programa de Impulsarte me ayuda muchísimo a ordenar y a saber hasta dónde queremos caminar, ¿no? Y cómo lo queremos hacer, de la mano de quién y de qué forma también tener para estos desafíos que suceden, es importante tener un mapa de qué queremos avanzar, cómo queremos avanzar en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, definitivamente eso también me ha ayudado muchísimo a pisar tierra, ¿no? A pisar tierra para saber cuáles son nuestros siguientes mapas y cuáles son nuestros caminos. Coméntame más bien, hemos hablado durante todos estos minutos y hemos tocado un par de veces la palabra impulsarte. Sé que es un programa que lo impulsó Acción Emprendedora como ONG y también el Mali. Cuéntanos un poco cómo fue tu participación, en qué consiste el programa y un poco en qué consiste el apoyo que recibiste y el proceso al cual tú pasaste. La verdad es que fue maravilloso el proceso para mí, fue un sueño hecho realidad. Yo tenía mucha curiosidad cuando me inscribí en la web, me inscribí con mucha curiosidad de saber hasta dónde podía llegar
este programa, ¿no? Sin embargo, cuando ya tuve la conversación con la entrevista con Ángela, que es de Acción Emprendedora, me di cuenta que podía generar esa confianza en mí para entregar todo ese amor que siento por Quinti y despertarlo, ¿no? Como te digo, o sea, como todo emprendedor o como todo en la vida, a veces tiene sus altas y sus bajas, y en ese momento yo sentía que estaba en la baja de Quinti, de que ya le iba a dar de baja. Sin embargo, me impulsó estas 2 semanas, 2 meses y medio que llevamos clases, fueron todos los sábados, era un programa maravilloso, lleno de información, lleno de compartir, unas mentorías extraordinarias con las personas que son de Acción Emprendedora, con ese grupo, de verdad, una pasión, un corazón, cómo no llenarte de ilusión, de ver lo que puedes lograr, ¿no? Con mucho más orden, con mucha más información. Muchas veces pasa que los emprendedores, a mí me pasa que tenemos desconocimiento de ciertos puntos. Yo como arquitecta y diseñadora en modas, tenía mucho conocimiento en el diseño, en la moda, en el arte, todo eso. Sin embargo, en estos puntos que son muy importantes para emprender, que son el tema de finanzas, costos, operaciones, logística, cómo abaratar costos, cómo reducir los costos fijos, variables, palabras que en mi vida había usado, creo, tanto, terminé reconociéndome también a través de eso, Ujú. porque, por ejemplo, justo este programa te pedía 3 objetivos. Cuando llegué a impulsarte el primer día, para empezar, el programa te coloca 2 o un asesor para que te acompañe en todo el proceso. Y luego de eso, se sientan los tres, en mi caso fuimos tres, eran 2 asesoras y yo, Eliana y Diana conmigo, y ellas se sientan conmigo y nos dicen, pongan 3 objetivos que puedan luego al final del curso probar, ¿no? Comprobarlo y compartirlo en el Demo Day. Entonces, colocamos 3 objetivos. El primero era revisar todo, todos los, todo lo que era misión, visión, fortalezas, todo el corazón, el insight de Quinti, ¿no? Ujú. Para ver, era como volver a revisar qué es lo que se pensó al inicio y cómo estaba en este momento Quinti. Luego, el segundo era revisar los procesos, porque en el tercer objetivo era las finanzas. Entonces, para poder tener el resultado de las finanzas, necesitábamos revisar todos los procesos para valorizarlos. Y fue genial, porque así fue, o sea, revisamos todo lo que era la misión, la visión, y seguía intacto, realmente seguía intacto el hecho de como misión, tener esta misión de desarrollar la sostenibilidad, de hacer conscientes, de generar conciencia en la moda, Ujú. y de también valorizar el tema de ser peruanos, ¿no? O sea, por eso es que nosotros bordamos bordados ayacuchanos, porque nos encanta el hecho de estar orgullosos de nosotros como con nuestras raíces. Entonces, fue genial revisar eso, darnos cuenta cuáles eran nuestras fortalezas. Luego, otra parte que me encantó fue los procesos y valorizarlos. Diana, que es mi asesora, con Eliana, ellas dos lo hacíamos minuciosamente, íbamos sumando y nos dimos cuenta, imagínate esto, para todos los emprendedores, nos dimos cuenta que yo había llegado con Quinti a un precio, digamos, 100, por decir algo, Ujú. venta 100, y cuando hemos hecho todo el proceso de valorizar, nos dimos cuenta que yo debía vender las cosas a 250. O sea, por cada detalle, claro, porque envíos, recojos, los materiales, los costos fijos, los costos variables, todo tenía un valor. Y al final, gracias a las asesorías y con las mentorías de Ujú. AE, me di cuenta que, claro, venderlo a 250 en el mercado hoy actualmente sería una locura. Entonces llegamos a un precio como, por decirte, 150 soles. Entonces, que sí está dentro de la competencia, sí se puede vender, yo tengo Claro. un utilidad. Y ahí es es genial cómo te das cuenta que en realidad con un buen orden y con unos buenos lineamientos, uno puede lograr y va a poder desarrollar todo lo que sueña, ¿no? Qué interesante lo que me mencionas, porque efectivamente, yo te justamente no sé si se dice correctamente en el backstage, pero previamente estábamos hablando y yo también participé en algún momento con Acción Emprendedora
que por cierto aprovecho este espacio para mandar saludos a todo el equipo y la familia de AE. Estuve con ellos por 4 años y es una familia encantadora que está con toda la predisponibilidad de poder ayudar, de hacer patria, que es un poco que a veces, como tú dices, ¿no? A veces uno como emprendedor tiene ciertas habilidades para algunas cosas y desconoce otras, que es un poco por el desarrollo, ¿no? Que es lo que me pasa a mí también, ¿no? En tu caso, tú eres diseñadora, ves un poco el tema del diseño, el arte, pero de repente pues no has tenido esa instrucción de las estructuras de los costos, de los procesos y qué bacán que se dé este tipo de oportunidades en Acción Emprendedora justamente para poder cerrar estas brechas, ¿no? En base a una educación de gestión empresarial, ¿no? A mí, como te dije, me encantó y me gusta muchísimo tu experiencia y lo que tú comentas, porque eso es lo que sufren todos los emprendedores en realidad, y eso es lo que hace que muchos, pues, se mueran en el camino. Lamentablemente, sucede así, y en Perú es un poquito difícil, pues, hacer emprendimiento por muchas variables, porque el mercado es fuerte, y hay que, digamos, ser muy competitivos, ¿no? En referencia a eso y a lo que has comentado, Mari, justamente para poder terminar ya esta entrevista, me gustaría que nos puedas regalar algún consejo de cómo construir o cómo tú crees que es la manera de poder mantener una cultura sólida y justamente mantener un compromiso y no, digamos, caer un poco en el desánimo, que también es natural, ¿no? Es natural porque nosotros tenemos que hacer todo llamar, comprar, cargar, diseñar, ¿no? Pero en base a tu experiencia y estos 5 años como emprendedora, qué podrías regalarnos? Lo que les puedo regalar es que son tres consejos. El primero es que al principio sí, tenemos que hacer todo, pero con el tiempo es importante proyectar quién lo haría, quién lo va a hacer. De esa forma nos vamos desligando de procesos para que sean mucho más eficientes. Muchas veces creemos que nosotros somos los mejores, que vamos a hacer todo. Sin embargo, con el tiempo eso es lo que he aprendido. Si yo me desligo y se lo entrego y aprendo a delegar, realmente encuentro, me doy cuenta del valor que hay en eso y el valor que también tienen esos procesos con otras personas. Me puedo desligar y puedo aprovechar, por ejemplo, como te decía, o sea, yo en diseñar soy, yo me siento como una master duster, entonces me Ujú. puedo enfocar en buen diseño y le puedo delegar a otras personas que lo entreguen y dejo de hacer el delivery yo, ¿no? Entonces de esa forma me voy desligando y se hace la carga menos fuerte, porque cuando uno carga mucho con el tiempo, se cansa, o sea, se cansa. Calar todo el tiempo uno está cansado. Entonces hay que aprender a desligarnos y a delegar muchísimo para Ujú. que con el tiempo uno se sienta ligero y con más ganas de avanzar. En otro punto, el segundo punto, otro consejo es que siempre pidan ayuda. Sí, somos muy buenos en muchas cosas, pero lo que no se comunica no existe, y eso me lo dijo Alfredo Estrada. Eh, entonces, siempre pide ayuda, porque en realidad siempre hay alguien que te puede apoyar, colaborar, basta que lo digas y hasta ese problema interior que tenemos, porque a veces tenemos un problemón y decimos, ¿cómo soluciono esto? Estoy solo, me siento solo, a veces como emprendedores nos sentimos solos por más sociedad que haya, pero Ujú. si tú no el otro socio no lo va a saber. Entonces, de esa forma, como dicen, una pena entre dos es menos atroz, porque Ujú. en realidad, al conversando, siempre salen las soluciones. De acuerdo. Siempre salen soluciones. Y el tercero sería, como consejo, siempre busquen renovarse. Si ya no funciona, hay una frase de Einstein que dice, no puedes conseguir diferentes resultados haciendo lo mismo. Entonces, si sigues haciendo lo mismo constantemente, no vas a obtener eso. Entonces, busca cambiar tu perspectiva, busca cambiar el lugar donde diseñas, busca cambiar el lugar donde haces las cosas, quizás comparte o escucha otra música. Yo les diría Ujú. hasta, si ya no puedes más en tu oficina, en tu casa,
anda a la playa y ponte a diseñar, a dibujar o a crear y convérsalo, ¿no? Y convérsalo y que salga toda esa información porque muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua, sin embargo, tenemos el mundo entero para todos, ¿no? Y el sol sale para todos porque a veces me dicen, sí, tu competencia, sin embargo, yo siento que en realidad nada es competencia en sí. Siempre hay mercado para todos, ¿no? Exacto, siempre hay un mercado para todos y Perú es abundante por todos lados, vemos su naturaleza, vemos el mar, vemos todo lo que nos rodea y en realidad eso es algo importante. Muchas veces los emprendedores pensamos, no, pero quizás va a ser difícil, es complicado. Es complicado, si en tu cabeza es complicado, va a ser complicado. Pero si tú te vuelves práctico y te das cuenta que lo que quieres hacer, la intención es de corazón y hacerlo con amor, Ujú. todo va a funcionar. De todas maneras, me quedo y te agradezco tus tres consejos. El tiempo se nos ha agotado, te agradezco nuevamente tu participación. Simplemente para poder cerrar en unos segundos, por favor, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, dónde encontramos a Quinti, en qué redes estás manejando. Estoy en Instagram, en Facebook. En Instagram estamos como kinti.jeans. Igual te comparto los links para que los coloques ahí en el Ya, podcast. perfecto, buenazo. Gracias. Buenazo. No, gracias a ti nuevamente, Mari, y gracias a todos por habernos acompañado. Este es un nuevo capítulo en Sin Límites. Hasta otra.